Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estándar, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador, con Luis Alviares y Rafael Polanía. De marzo de 2018. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. El buen amigo allá en los controles, Germán Contreras. Carlos Contreras. Bueno, ya hay una distancia entre Germán y Carlos. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Nos pueden sintonizar por la página web www.sintonía1420.com y bueno, y por los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes, queridos amigos de la radio, amigos de la web, comunidad ecuatoriana, venezolanos, latinoamericanos, en fin, toda la sociedad nos está oyendo a través de la página web www.radiosintonía1420.com. Bueno, Luis, en esta oportunidad los líderes de la Universidad Católica en el Ecuador nos han enviado 3 posibilidades para continuar con nuestro editorial de la semana. Nos envían el primer editorial de Oscar Vela Descalzo, Invisibles. Marcos Arauz, Ecuador, un narcoestado, y de Daniela Salazar, Se busca fiscal. Vamos con este último al editorial de la semana. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, y aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y él secó el holocausto, y esa sangre fue eternamente puro. El editorial de la semana. La Fiscalía atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Respecto del fiscal general, se abrieron investigaciones previas por los presuntos delitos de peculado y fraude procesal. A pesar del evidente conflicto que se produce en una fiscalía que debe investigar al fiscal general, este no ha dado un paso al costado. A esto se suma la decisión del CAL de dar paso a un juicio político en su contra. Por su parte, la fiscal subrogante a cargo de las investigaciones previas contra el fiscal general ha sido suspendida temporalmente de su cargo por el Consejo de la Judicatura como medida cautelar a raíz de graves denuncias en su contra. Que las más altas autoridades de la Fiscalía se acusen mutuamente sin que esto cause mayor estupor solo se explica en tanto la confianza ciudadana en esta institución estuvo comprometida mucho antes de que estos casos salieran a la luz.
Como consecuencia de la captación de poderes durante la década pasada, la designación de fiscales generales no se basó en su mérito, sino en su cercanía al círculo político y personal del presidente. No guardaron ni las apariencias, tampoco lo hacen ahora. La pugna entre el fiscal general Carlos Vaca y la fiscal Moreno ha desnudado su afinidad a ciertas fuerzas políticas. Una fiscal leal a un proyecto político es garantía de impunidad. De la Fiscalía depende el impulso de toda investigación criminal. Sin su acción oportuna, los escándalos de corrupción no pasarán de ser noticias de un día. La lucha contra la corrupción requiere una reforma integral de la Fiscalía que permita investigar a sus propios funcionarios. Más allá de la corrupción, la Fiscalía es la puerta de acceso a la justicia para las víctimas. De la Fiscalía depende en la investigación diligente y la acusación oportuna de todos los delitos. La Fiscalía, capaz de resistir presiones, es indispensable en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía es la garante del derecho de las víctimas a la verdad y del debido proceso de los acusados. Es una pieza clave para el funcionamiento adecuado de todo el sistema judicial y para la vigencia de la democracia. Resulta imperioso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe al fiscal general, pero esa urgencia no puede pasar por alto la necesidad de apegarse al debido proceso durante la evaluación, así como de realizar un concurso abierto y transparente que permita designar una autoridad idónea para ejercer el cargo. Pero alcanzar una fiscalía autónoma, independiente y eficaz no basta con identificar una fiscal que cumpla los requisitos mínimos para el cargo. No es suficiente un concurso que evalúe capacidades de los aspirantes sin considerar su afinidad política. No podemos conformarnos con su trayectoria en el ejercicio del derecho penal o su compromiso con los derechos. Es imprescindible, además, encontrar un fiscal capaz de devolver a la ciudadanía la confianza en esa institución. ¿Habrán nombres, Luis? ¿Qué te parece? Seguro. Bueno, Rafael, me interesa tu editorial del día de hoy, 25 de marzo, puesto que ese es uno de los temas relevantes allá en la hermana República del Ecuador, debido, entre otras razones, que se coló por parte del fiscal Vaca Manchego una conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional, ya destituido, José Serrano, y el excontralor Carlos Polip. Y esto trae como consecuencia que, bueno, también la Fiscalía la ha sometido a algún tipo de investigación y, por supuesto, entendemos que el 10 años del anterior gobierno, y es nuestra opinión, hay correcciones, de alguna manera se está reivindicando todo el aparato judicial, en el entendido que ahí caen jueces, fiscales y policías. Pero a fin de cuentas es muy importante, puesto que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene una palabra de primer orden que decir en este tema del fiscal, puesto que son ellos los que tienen que evaluar, digamos, de manera exhaustiva para que se le pueda garantizar a la ciudadanía ecuatoriana un proceso judicial y que la impunidad se reduzca, si no a cero, por lo menos al límite muy cercanos a cero. Y eso es muy importante, sobre todo que los ciudadanos ecuatorianos tuvieron la oportunidad de pronunciarse el pasado 4 de febrero con esa consulta refrendaria, en donde uno de los temas a atacar de manera concreta y fuerte fue la corrupción. Rafael. Sí, bueno, realmente este editorial
que nos envían de la Universidad Católica de Quito, en el Ecuador, dice mucho en el orden de ser receptivo de lo que piensa la comunidad ecuatoriana. Después de una década de, digamos, controlar todos los instrumentos del Estado, todos los organismos del Estado, y fundamentalmente aquellos organismos del control, que ejercen el control fundamental de la gestión del gobierno, fueron controlados por el expresidente Rafael Correa en función de un objetivo político que distorsiona la forma de hacer política con ética, de altura. Solamente era para controlar, perjudicar y mantener, digamos, a buen resguardo a la actividad de la oposición para mantenerse en el poder. Y así se tergiversó la enorme función de gran instrumento pedagógico que significa el Estado como tal. Las instituciones se debilitaron y, digamos, se subrogaron a la decisión que tomara el Ejecutivo en ese momento. Eso no se puede permitir en una sociedad que se llame democrática y que realmente tenga el poder, la opinión pública, para ejercer el control sobre la gestión gubernamental. En Venezuela, en la década de la democracia, todos los venezolanos debemos recordar que cuando ganaba un partido político, digamos Acción Democrática, en el Congreso Nacional se le otorgaba la presidencia y el control de la Comisión de Contraloría de ese altísimo organismo de control como era el Congreso Nacional, hoy en día Asamblea Nacional, de ese organismo de control que era la Contraloría, para que supervisara, controlara y estuviera pendiente de las actuaciones de los organismos gubernamentales y sobre todo de su gestión y del control de la corrupción. Eso fue un gesto extraordinario político y eso se hacía porque la opinión pública estaba muy fortalecida y había, a pesar de que hubo mucha corrupción, pero nunca comparado con el momento actual en Venezuela. Ahora se controla todos los organismos del Estado. Aquí no hay un juez que sea capaz de contravenir una disposición del gobierno nacional o del presidente de la República o de alguno de los ministros, porque inmediatamente es separado del cargo e inmediatamente contra él se arremete y se procede con una justicia que no es tal justicia, más bien es una injusticia, y se le apresa o se le descalifica de alguna forma. Eso las sociedades, en los pueblos, no se debe permitir. Y creo que el Ecuador ha avanzado muchísimo de manera positiva cuando se consulta a la población y se establece entonces una nueva ley para elegir los miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son los que van a tener en resguardo la posibilidad de controlar toda la gestión. Y yo creo que ha sido un gran avance y ojalá pudiéramos copiarlo en todos los países democráticos del mundo, Luis. Claro, y esto es muy importante porque creo que la palabra clave ahí, estimado Radio Escuchas, Rafael, es la falta de institucionalidad, la debilidad de las instituciones en cuanto y tanto están de alguna manera coactadas o están cercadas por el aparato ejecutivo y legislativo en algunos casos, y esto es lo que sucede cuando no hay eso que comúnmente y de manera clásica se denomina autonomía de los poderes. Bien, siguiendo con el tema, aquí tengo en las notas el señor Fernando Balda, que fue secuestrado y sus captores detenidos en un operativo allá en Colombia y con Ecuador, y sale implicado, entre otros, algunos funcionarios del SENAIN, que es la Secretaría Nacional de la Secretaría Nacional de Inteligencia, y de alguna manera tratan o buscan o quieren señalar al expresidente Correa, pero en todo caso, de manera presunta, decimos nosotros, porque eso lo determinará un juez. Está el caso del señor Fernando Balda, que él es opositor, pero él considera, de acuerdo a una entrevista que le escuché,
este señor Lenín Moreno y su equipo vienen haciendo un trabajo bastante interesante y bueno, independientemente de que pueda tener diferencias desde el punto de vista político, pero considera que ha habido una cierta reivindicación y se ha favorecido el Estado de Derecho. Y eso es importante porque siempre hemos dicho acá en La Hora del Ecuador y lo repetimos que el referéndum que hubo el 4 de febrero, donde los ciudadanos ecuatorianos se pronunciaron, es muy elocuente y esa es una ruta, un camino que tiene que seguir el señor Lenín Moreno, actual presidente, y su equipo de gobierno para reivindicar de alguna manera estos 10 años que siguen pesando y siguen encontrando algunos baches en los 10 años que tuvo el señor Correa en el ejercicio del poder. Por cierto, aquí tengo que la señora Elba Garzón, de la Fiscalía especializada en delitos contra la administración pública, continúa su investigación previa sobre supuestas irregularidades en la entrega del campo Sacha a la empresa PDVSA de Venezuela en el anterior gobierno. Bien, está interesante porque en todos los países hay investigaciones, o por lo menos en los países de la región, específicamente lo que acaba de acontecer ahorita en Perú, que Pedro Pablo Kuczynski se pone a un lado para que se abran las investigaciones, porque era evidente que el Congreso peruano lo iba a destituir. Pero eso es un Estado de Derecho, un presidente que lamentablemente pues algo tiene que demostrar su inocencia o su culpabilidad. Eso lo van a decir la investigación y los jueces. En el caso del Ecuador, todos sabemos lo que pasó con el vicepresidente, el señor Jorge Glass, y su tío. Están ya sentenciados 6 años y fuera del cargo. Y así en otros intrínculos que hay en esa política. En Colombia algo no de la misma dimensión, pero también hubo investigación, hubo señalamiento. En Brasil ni hablar, que es donde viene la empresa esa Odebrecht. Pero cuando miramos hacia el caso nuestro acá en Venezuela, observamos que aquí nadie ha dicho nada de manera concreta. Aquí hay un silencio total y absoluto, y eso llama la atención, puesto que indica que no hay esa independencia de poderes. Y siempre decimos, este tipo de situación, para eso están los jueces, los fiscales y la policía, para que investiguen y determinen, observando por supuesto el Estado de Derecho, que es lo que debe prevalecer, y la defensa a la cual tiene todo ciudadano, porque todo el mundo, hay una cuestión que dicen una máxima que dice la gente que está en el área penal, dice: todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Entonces, bueno, para eso están las pruebas, están los elementos que constituyen eso, y todo funcionario público, sea del nivel que sea, debe responder por sus actuaciones, y las responsabilidades penales, como todo el mundo sabe, son enteras y absolutamente personalísimas. De otra parte, tengo acá que bueno, el Universo dice que la reactivación de la economía será un poco lenta tras lo que se votó en la ley de plusvalía. Bueno, están trabajando en eso. Tengo acá reseñado también que hubo un accidente, por cierto. En Ecuador pasa con alguna regularidad cuando las autopistas llueve y está la pista mojada. Hubo un accidente en Manabí que deja 12 fallecidos y 18 heridos. Caramba, qué lamentable. El señor Lucio Gutiérrez asegura que no será candidato en las próximas elecciones seccionales. Bueno, está bien eso. Las delegaciones de Ecuador y Colombia se reunieron en Tulcán para tratar temas de la seguridad de la frontera. Y esto es algo interesante. Del lado de Colombia, entre la frontera que hay ahí, quedaron abatidos 3 disidentes de la FARC, tengo aquí, que habían participado en el ataque a Esmeralda, liderados por el Guacho, en ataque a militares ecuatorianos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dice que esta zona frente a Esmeralda es crítica. Pablo Beltrán, el Tumaco de Colombia, dice que está situada frente a Esmeraldas, que es Ecuador, ¿no? Y es la zona más crítica del conflicto colombiano en este momento. Claro, porque la paz en Colombia también tiene que ver con los países
hermanos limítrofes, en este caso le hace Venezuela y Ecuador, y por supuesto que votamos todos para que llegue un acuerdo, un arreglo, pero en función a la justicia y a la equidad con esos grupos irregulares que han hecho tanto daño en la hermana república. Las delegaciones de Ecuador y Colombia, dije que ya se reunieron. Estados Unidos aprueba renovación de preferencias arancelarias con Ecuador por 3 años, estando en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y con efecto retroactivo. Está bien porque esto indica que poco a poco el Ecuador se va abriendo a los mercados, se va abriendo a la posibilidad de hacer tratados comerciales, y esto es lo que hoy en día manda en el mundo, los acuerdos, la apertura de mercados, los inversionistas, que es lo que no vemos por el lado de acá de Venezuela. Y bien, bueno, felicitaciones en ese caso para que siga ampliándose esos mercados. Ecuador fortalece relaciones comerciales con la India y Honduras, es decir, fíjate, la India, un país por allá en el Asia, y Honduras, un país de Centroamérica. Caramba, es decir que el comercio se va ampliando, porque el país, en la medida que produce, tiene que exportar. Y en el caso del Ecuador es muy importante que exporten, porque eso les genera divisas. Se derogó la ley de plusvalía y ya se publicó en el registro oficial. Bueno, ellos van rápido, ¿no? Los productos de Europa, tanto de España, Alemania y Holanda, son los países que más exportan sus productos a Ecuador, de tal manera que siempre este es un tema que lo hemos hablado, es necesario que estos países hermanos, sobre todo los del Pacto Andino, valga decir Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, conformen por lo menos un bloque político y económico para dar respuesta a toda ese desafío, ese reto que es comerciar con, por ejemplo, con países de la Unión Europea. En lo personal, siempre lo he dicho, soñamos al menos para empezar una integración concreta y clara, con un tren que pueda salir de aquí a Bogotá, de Bogotá a Quito, Quito Lima, Lima La Paz, y podamos tener nosotros una ciudadanía de la comunidad andina, así como ya ese ejemplo nos lo dio Europa. Y caramba, Europa con sus luces y sombras viene avanzando, y hoy por hoy es uno de los mercados más fuertes del planeta. Y en ese camino debemos todos apostar, no como hicimos acá en nuestro país, que nos metimos en el Mercosur y entramos por la puerta de atrás y volvimos a salir por la misma puerta de atrás. Y esto es interesante porque aquí reseño lo que esto está en el Universo del periódico de Guayaquil. Dice: productos de España, Alemania y Holanda están exportando a Ecuador. Bien, aquí tengo aquí tengo otras noticias, pero no sé si quieres decir algo ahí, Rafael. Bueno, sí, Luis, tú acabas de mencionar que el expresidente de Ecuador no va a participar en las elecciones. Sí, en efecto. Lucio Gutiérrez, el 21, el próximo miércoles, se convocó en las elecciones para el próximo año en el Ecuador, de manera que el 24 de marzo del 2019 Ecuador volverá a las urnas. Así lo manifestó Nivia Villacín, que es presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto por qué se hace? Fíjate que en la Constitución del Ecuador se establece que cuando hay una modificación de orden legislativo que tenga que ver con elecciones, tiene que hacerse esa modificación un año antes de efectuarse las elecciones. Por eso no se había anunciado exactamente la fecha, porque la Asamblea Nacional del Ecuador acaba de aprobar la nueva ley que ordena la forma en que se va a elegir el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que tiene 6 meses de transicionalidad. Transaccional, ¿no? Sí, es transitorio por 6 meses y tienen que hacerlo. Luego el 24 de marzo habrá en el Ecuador elecciones y habrá un operativo
Nacional, para las seccionales, se elegirá también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además de eso, se elegirán 1.059 autoridades, 5.663 dignidades principales, 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales. Realmente es algo donde cuando las autoridades del Ecuador siguen tomando decisiones exactamente apegados a la norma, a la ley, a la Constitución. Es una reforma a la ley orgánica para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En las elecciones también se elegirán miembros de ese organismo de control, como ya lo expliqué. Son 7 miembros principales y 7 suplentes. Por cierto, 3 de esos miembros del Consejo Nacional, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán mujeres. 3 serán hombres, o sea que hay paridad de 50 y 50. de sexo. Y 1, esto es muy importante para nuestra comunidad ecuatoriana en Venezuela, Luis. Y en el circuito que pertenece a la América Latina, el Caribe y África. Un representante de ese Consejo de Participación Ciudadana, que se elegirá el 24 de marzo del próximo año, tiene que salir de las comunidades que han migrado del Ecuador, los ecuatorianos que viven fuera. Tendrán la posibilidad de votar no por los alcaldes, ni por los representantes, ni por los prefectos, por supuesto, pero sí tendrán voto para elegir a ese representante al Consejo de Participación Ciudadana. De manera que yo creo que Venezuela, los ecuatorianos que viven en Venezuela, ya tienen que buscar un candidato que tenga un perfil de altísima probidad en su conducta como funcionario público o como profesional, y que haya demostrado una lucha consecuente contra la corrupción, el orden constitucional y sobre todo la probidad en el manejo de la cosa pública en el Ecuador. Esto lo estoy diciendo porque nos satisface realmente que nuestro representante en la Asamblea Nacional del Ecuador haya propuesto y haya dedicado toda una lucha en una sección del Pleno de la Asamblea Nacional para que se impusiera ese criterio de que un representante de ese tan importante Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por los ecuatorianos que vivan fuera, que vivan en el exterior. Esto es extraordinario, yo creo que es un logro y un objetivo fundamental y tenemos que hacerlo valer. Por eso yo le recomendaría a los ecuatorianos que vayan al consulado y traten de empadronar su nombre para que tengan derecho al voto. Según nos dijo la representante de este organismo, pues, que tenían posibilidades de hacerlo, cónsul, sí. La cónsul, sí, de que fuera en cualquier día que había posibilidades, no como antes que se reducía enormemente el lapso para empadronarse, ahora está abierto de manera permanente. De manera que ese es un llamado que hacemos muy responsablemente desde este programa, La Hora del Ecuador y Radio Sintonía, para invitar a todos los ecuatorianos a fortalecer esa capacidad para elegir a aquellos representantes de este organismo tan importante en estas elecciones del 4 de marzo. Y esto lo reitero y lo digo así con mucha firmeza, Luis, porque las convocatorias a las elecciones tienen que hacerse con un lapso de tiempo suficiente para que la ciudadanía tenga capacidad de hacer planteamientos, de analizar los candidatos y de fijar una posición consona con aquel líder que pretendan elegir, porque se trata de su futuro. Vamos a hacer entonces, a identificar la emisora, unos sanos consejos comerciales y regresamos, Luis. Seguro. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía
1420 AM. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, queridos amigos de la radio, amigos de la web, continuamos para decir que se realizará el sorteo para la ubicación en las boletas de votación el día 9 de septiembre. El Consejo Nacional Electoral convocará las inscripciones para los candidatos que vayan a participar para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 15 de noviembre se publicarán los postulantes que definitivamente queden como candidatos en esa boleta de votación. Es muy importante que conozcamos esto, toda la comunidad ecuatoriana, para que podamos cumplir con ese extraordinario deber que tenemos de elegir a nuestros representantes, repito, en ese instrumento tan importante de control social y participación ciudadana, Luis. Mira, muy cierto, Rafael, estimados radioescuchas, es importante ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque tienen unas funciones muy determinantes en cuanto a los funcionarios, como el Contralor, como el Fiscal, como el Defensor del Pueblo allá, etcétera, ¿no? Y digo esto porque entiendo que lo que puede emular aquí esa figura sería lo que aquí se denomina el Consejo Republicano, ¿no? El Consejo Moral Republicano. Pero bien, la observación que hacemos es la siguiente, que bien lo señalabas antes, Rafael, y es que aquí la comunidad ecuatoriana es de aproximadamente 350.000 personas y apenas están empadronadas unas 14, 15.000. Y es importante que, y este es el llamado que hacemos desde La Hora del Ecuador, que toda la comunidad debe entusiasmarse para empadronarse o inscribirse para tener oportunidad de participar en estos procesos electorales que son muy, pero muy importantes para decidir el futuro del país, porque los problemas de la democracia, siempre lo hemos dicho y hay que repetirlo, los problemas de la democracia se resuelven con más transparencia y con más participación y con más democracia, y esto indica que eso debe tener un ciudadano consciente de sus deberes y de sus derechos. Pero si en el caso, por ejemplo, de que se abre la oportunidad de elegir un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el exterior, es porque le están dando una importancia al exterior, que al final de cuentas forma un circuito electoral dentro de la República del Ecuador, y eso es muy importante, porque el ecuatoriano que vive fuera de su país de todas maneras siente, padece y se alegra con los logros y éxitos, o con los no logros o con los no éxitos que tenga la República, porque al final de cuentas están vinculados con su país por diversas razones, y más si son ciudadanos que votan, y el que vota tiene derecho a elegir, que es diferente de lo que nos está pasando aquí, que hay una posición política que decimos, y está bien claro, no reconocemos unas elecciones
aunque salté del Ecuador para acá, para Venezuela, pero no reconocemos las elecciones en el caso nuestro, porque bueno, tenemos un CNE que no nos da confianza, tenemos una Asamblea Nacional que ellos llaman constituyente, otros le dicen cubana. A mí me gusta decirle inconstitucional porque no observa los extremos de la norma constitucional, pero a fin de cuentas, esa es una manera de participar políticamente hasta que no haya competitividad electoral y esté garantizado ese derecho. Pero en el caso del Ecuador no está pasando eso exactamente. Lo que requerimos es que la comunidad aquí se apersone, se empadrone y logre participar. Bien, de otra parte queremos felicitar al buen amigo Juan Fernando Flores, que es un diputado, él era alterno, pero está ahorita incorporado a la Asamblea Nacional del Ecuador, y puesto que lo conocemos, entendemos y sabemos y aseguramos que es un muchacho, un hombre joven, dispuesto a batallar y a dar una, digamos, en el buen sentido de la palabra, con las ideas, una pelea para reivindicar la comunidad ecuatoriana como lo ha hecho aquí en el exterior, y por supuesto ahora le toca con la ley de movilidad humana trabajar en el tema de los venezolanos que viven allá en el Ecuador, porque al final de cuentas somos países hermanos y debemos darnos la mano en cualquier circunstancia, y esta circunstancia ahorita que nos desfavorece a los ciudadanos por las razones que entendemos que todos sabemos, bueno, necesitamos en estos países diputados y gente joven dispuesta a trabajar y hacer todo lo posible por lograr las mejoras de los ciudadanos que por alguna razón llegan al Ecuador, en el caso de los venezolanos. Y por supuesto trabajar aquí con la comunidad ecuatoriana para cada vez se incorpore más al proceso político y social. Y esto está pasando de manera muy amplia y satisfactoria. Hay un reconocimiento hacia la República del Perú, porque los venezolanos que han migrado allá han tenido buena receptividad, también en el Ecuador, pero digamos que el Perú ha sido un poco más amplio. Digo esto porque ahorita en Perú mucho profesional, que es lo que se ha ido de Venezuela en buena cantidad, logran llegar a insertarse en el mercado laboral allá, con alguna dificultad, porque siempre todo tiene al principio problemas, pero están aceptando los títulos sin apostillar y todo esto que sabemos. Leí por ahí, no sé, sería algo de corroborar, que los únicos títulos que ellos pusieron en entredicho son los de la famosa médicos estos comunitarios de 3 años y tal, pero bueno, ese sería otro tema, pero eso está planteado ahí, y aprovecho esta oportunidad para volver a felicitar al diputado Juan Fernando Flores, que está ya en la Asamblea Nacional. Rafael. Sí, bueno, vamos a seguir insistiendo en la importancia que tiene este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que le da una oportunidad para expresarse a todos los ecuatorianos. Y como ya lo estamos comentando, la comunidad ecuatoriana en Venezuela, en América Latina y en el África, que demarca ese circuito, tiene posibilidad para expresarse. Fíjense la importancia. El día 21, el miércoles, el pleno de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que se eligió en la consulta popular, solicitó a la Contraloría General que ejecute una auditoría especial sobre la Secretaría de Inteligencia que tú mencionabas hace un rato, en 3 áreas fundamentales. Esta Secretaría de Inteligencia, nosotros debemos decir que maneja un presupuesto secreto precisamente para la investigación de algunos sectores que puedan poner en riesgo la institucionalidad del Estado. Pero lamentablemente esta secretaría, en la década de Rafael Correa, se dedicó a espiar, a grabar conversaciones de particularidades de ciudadanos por el hecho de ser opositores o ser contrarios de posiciones al gobierno, periodistas y una serie de individualidades que eran, adversos o que emitían una opinión diferente a lo que consideraba el gobierno. Esas 3 áreas que pide el Consejo de Participación Ciudadana que sean investigados bajo una auditoría especial es adquisiciones,
contrataciones y gestión. Toda la gestión de esa secretaría, a pesar de ser secreta, debe ser investigada ahora por orden y exigencia de ese Consejo de Participación Ciudadana. Además, ellos piden que se audite el patrimonio de todos sus funcionarios. Esto es importante porque aquí en Venezuela se salta la ley, se salta la norma y se pierde el secreto que pueden tener, digamos, la privacidad de todo ciudadano, y se graba de manera arbitraria sin seguir el proceso constitucional y legal para hacer grabaciones que tienen que ser supervisados por un fiscal y ordenados por un juez para hacerlo. Allí se pide, además de eso, que se audite el patrimonio de todos sus funcionarios. Esto es extraordinario para sanear la administración pública y para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos que son de todos los ecuatorianos. El Consejo de Participación Ciudadana también pidió a la Fiscalía General que verifique si se ha cumplido la Constitución y los protocolos que regulan el sistema de intervención e intersección de comunicaciones, un servicio que sirve, por ejemplo, para realizar escuchas telefónicas ilegales, y eso es contravenir una norma si se hace de manera ilegal. En Venezuela no hay control absoluto, por eso es que uno observa a cualquier persona del gobierno a hablar y acusar a otros sobre unas intersecciones de comunicación muy privado sin cumplir el protocolo que establece la Constitución y la norma legal. Desde el año 2009, Rafael Correa creó esa Secretaría de Inteligencia y se utilizó como arma política y de espionaje a líderes de la oposición, inclusive de la misma Alianza País y de organizaciones del Estado. Inteligencia estratégica de la revolución, así lo llamaban ellos. Entonces, esto es muy importante, y creo que debemos exactamente acometer y primero empadronarnos y darle fortaleza a esa capacidad de elección que pudiéramos tener los ecuatorianos en Venezuela. La entidad es la encargada de detectar las amenazas que puedan atentar contra la seguridad interna del Estado y de la democracia, pero tiene que seguir un protocolo legal. Violarla es realmente punitivo y transgrede la ley y deben ser puestos. La Ley de Seguridad Pública limita su trabajo en el artículo 24 sobre los mecanismos de control de esa secretaría. La norma ordena que el ente rinda cuenta cada 3 meses ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Fíjese, a pesar de que esa Secretaría de Inteligencia, de Espionaje, digámoslo así, llanamente, tiene el carácter de secreto, ella tiene el deber de rendir cuenta cada 3 meses ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, pero esas reuniones deben ser declaradas reservadas. Los fondos de gastos especiales, el control de esos recursos tampoco están regulados por la Ley de Contraloría Pública, pero debe rendir cuenta. Eso es realmente lo que exige la ley y así debe ser cumplida, Luis. Total y absolutamente de acuerdo. En todas partes debe haber seguridad, y cuando decimos seguridad es porque siempre la calidad de vida de los ciudadanos se mide, y esto es clásico, se mide a través de del servicio de salud, del servicio de educación y de la seguridad. Son 3 pivotes que siempre en una sociedad donde los ciudadanos tengan una buena calidad de vida tienen que tener garantizadas esas cosas. Digo esto porque me gustó esta expresión del señor Lenín Moreno cuando dijo: vamos a buscar, vamos a capturarlo y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Esto es con respecto a los 3 soldados que fallecieron, los mataron, pues, supuestamente la guerrilla. Pues esto fue con la explosión de un artefacto en la carretera de Esmeralda, tras la cual fallecieron estos 3 infantes de marina. Bien, esto es cuestión de seguridad, tiene que obviamente la República del Ecuador tomar las decisiones, y lo están haciendo porque ya se reunieron y están tomando las políticas adecuadas. Pero también hay algo insólito, y seguimos con la seguridad. Hay una venezolana que fue asesinada
por su pareja en Manabí. Claro, estos son casos ya de otra naturaleza, pero a todo evento son cosas que debe considerarse cuando está en proceso la seguridad del país, como si fue por arma o qué pasó, porque lo que no puede un país es criminalizarse de esa forma. Y digo esto porque en el universo de Ecuador hay algo insólito. Según el New York Times, Quito la están clasificando como una ciudad insegura y es un destino de riesgo para algunos viajeros. Aquí decimos las cosas buenas, pero también hay que señalar dónde están las deficiencias para que las corrijan también. Aparece junto a Karachi, en Pakistán, una ciudad de Pakistán. Caracas, Venezuela, bueno, es infaltable. En la ciudad de Vietnam, Ho Chi Minh, y la ciudad de Myanmar, allá en Yangon. Dice que el índice de clasificación de la seguridad de 60 ciudades fue medido en 4 categorías. 1. Seguridad personal. 2. Número de ataques terroristas. 3. Tasas de criminalidad. 4. Conflictos militares. Y 5. Pegado a lo otro, disturbios sociales. Pero en el Ecuador, más que este tipo de actos terroristas o una alta tasa de criminalidad, que entiendo no la hay, es el robo, el hurto y el famoso secuestro express. Pero el crimen es un problema que se puede resolver y por supuesto bajar, porque indudablemente Ecuador no lo digo de manera empírica, no debe tener esos índices que tienen otras ciudades mucho más grandes, mucho más pobladas, con mucho menos controles. Y Ecuador es una ciudad ahorita que, en forma general, un país que se está abriendo al turismo de manera muy rápida y muy eficiente. Y esto lo decimos porque podemos pegar esto con los llamados aviones amarillos, que llegan a Guayaquil desde Estados Unidos y se caracteriza por ofrecer pasajes a bajo costo. Eso es lo que es la política cielos abiertas. La ruta es de Fort Lauderdale a Guayaquil. Los aviones son esos Airbus y, de acuerdo a lo que saqué de la nota, es un pasaje extremadamente barato porque es de $455, ¿no? Y se desglosa en 260 el pasaje del vuelo y 187 por impuestos del gobierno. Entonces, bien, es una posibilidad que tiene cada vez más los ciudadanos ecuatorianos de visitar otros países, y el turismo es parte de cómo se desarrollan los países. Todos recordamos y sabemos que, por ejemplo, España vive muy bien del turismo, y Francia, en fin, estos países, y alguien señala que el turismo es una industria que no exporta CO2, no, es una industria sin chimenea. Y bueno, eso es muy importante. Y quería dejar el comentario ahí. Rafael, ibas a decir algo ahí. Sí, porque realmente tú acabas de decir una venezolana que fue asesinada. Manaví, sí. Sí, pero ha ocurrido infinidad de casos ya, Luis. Sí. Ya pasan de 70 casos de muerte de venezolanos en el exterior. Sí. Y bueno, a mí por una parte me alegró que el señor Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, está viajando por el mundo supuestamente para fortalecer los derechos que tienen los venezolanos en el exterior. Bueno, yo creo que lo está haciendo bastante tarde, porque los venezolanos tuvieron que salir desesperadamente huyendo de la terrible situación, del caos que viven los venezolanos aquí, de la falta de garantías políticas, de la falta de garantía de los derechos ciudadanos, de la inseguridad y del atropello gubernamental de los organismos del Estado. Cuando se exigen que se respeten los derechos, se atropella. Bueno, más allá de ir a dar unas vueltas por Europa, creo que él tiene su familia en España, y aprovecha para pasar con su familia. Bueno, él dice que está tratando de reivindicar el derecho que tienen los venezolanos afuera de que se le corresponda realmente con su mejor calidad de vida y con los servicios que tiene que ser. Bueno, creo que está pasando con la decisión que tomó el señor Maduro de cerrar el consulado en Miami hace aproximadamente 2 años. Y lo reabre porque sabe que la cantidad de venezolanos que salió de manera legal, con toda su documentación en la mano, no pasaban de 20.000 venezolanos, a pesar de que son como 5 millones de venezolanos que han salido huyendo del país. Bueno, realmente yo creo
que ese saludo a la bandera, quizás demagógico, tiene que concretarse en medidas y hasta en legislación pública que permita a los venezolanos fuera reivindicar sus derechos. Yo quiero decirle que una de las medidas que debería tomar ese ministro es solicitarle a la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Legal, o presentarle un proyecto, un anteproyecto de ley que permita crear un circuito para que los venezolanos que vivan fuera puedan ejercer derecho al voto en ese circuito de los migrantes, para que ellos puedan elegir un par de representantes a la Asamblea Nacional legítima y ellos puedan velar por sus ciudadanos allá en el extranjero, en otros países, así como lo tiene el Código de la Democracia, que permite que los ecuatorianos que viven fuera, y hemos mencionado aquí el circuito de América Latina, Asia y el Caribe y África, eligen 2 representantes, entre ellos nuestro amigo Juan Fernando Flores, para que haga valer sus derechos, y entonces se exija primero una mejor calidad de atención en estos organismos, en estos consulados, después facilitarle el uso de las tecnologías de información y comunicación para que ellos tengan acceso a la adquisición de algunos elementos, pasaportes, visas, renovación, etcétera, etcétera. Y resguardar de alguna manera la seguridad de los venezolanos que vivan fuera. Por ejemplo, en el Ecuador, la señorita de 21 años, venezolana, compatriota nuestra, fue asesinada, hallada muerta en Montecristi, en Manabí, el día sábado 17 de marzo. Fue encontrada desnuda a un costado de la vía. El fiscal que investiga el caso, César Suárez, dijo que allanaron una vivienda cercana a la Universidad de Manta para incautar el vehículo que utilizó la venezolana cuando salió de su casa y se dirigía a Manta. Eso fue el miércoles 21 de marzo. Eso fue el día que la asesinaron, pero el miércoles 21 de marzo se realizó el sepelio de esta querida venezolana de 21 años que fue al Ecuador en búsqueda de un mejor futuro porque le estaba huyendo allí. Bueno, esa venezolana no pudo ser enterrada, Luis, no pudo ser repatriada al cadáver porque su familia no tenía cómo cubrir los gastos. Y no hubo una sola autoridad que pudiera socorrer a esa familia que en medio de su dolor no podía soportarlo. Bueno, no pudo repatriar el cadáver y debió ser enterrada después de esa terrible crisis allá en el Ecuador. Eso es absolutamente lamentable. Lorena contaba con 21 años, Luis, sí, y se fue al Ecuador en búsqueda de un mejor futuro, realmente para colaborar con el mantenimiento y la supervivencia de su familia. Esa fue la intención, de ayudar a su familia a sobrevivir, y no fue a morirse allá en el Ecuador. Ella vendía empanadas y vendía arepa en Manta, Luis. Eso es terrible. Y que entonces un gobierno como este, que ha despilfarrado más de 3 billones de dólares, no sea capaz de pagar un avión, fletar un avión, para que esa venezolana sea aquí enterrada con su familia en su patria, repatriada. Pero sí observamos colas para llevar Elías Aguas, por ejemplo, con su sirvienta al Brasil, con un arma en la mano inclusive. Y si observamos cómo un candidato presidencial se va a la ONU a Nueva York, entonces en aviones de PDVSA. Esas son las incongruencias. ¿Qué fue a hacer ese ministro de Comunicaciones Rodríguez? A España. ¿Cómo se llama? Jorge Rodríguez, a España, a hablar de la posibilidad de reivindicar el derecho que tienen los venezolanos de vivir mejor y de que sus derechos se les cumplan. Cuando miles de venezolanos están pasando hambre fuera, están viviendo en condiciones absolutamente precarias y su vida corre absolutamente peligro, como estos casos de más de 90 jóvenes que han fallecido ya fuera de su patria. Esto es absolutamente lamentable, y hacemos un llamado de atención al pueblo de Venezuela
para que tomemos una decisión congruente frente a este gobierno que ha sido inmisericordia en la toma de decisiones para mantenernos en esa hambruna y en ese deterioro absoluto de la calidad de vida. Por cierto, Rafael, me gustaría que el señor Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, se reúna con los venezolanos allá en Madrid y le explique por qué razón él está allá y diga la verdad que él dice que es la nuestra y la que va a exponer, porque su hermana dijo algo bien claro en una oportunidad. Eso quedó escrito y quedó para la historia, diría yo. Una vez le preguntaron y dijo que en Venezuela no había hambre, que aquí había mucho alimento para abastecer 3 países. Bueno, entonces es bueno que el señor Jorge Rodríguez se reúna con la comunidad venezolana allá en España y le lleve la palabra del señor Maduro y le explique y se reúna con ellos a ver qué tal le va. Si le entienden todo lo que él va a decir, lo que va a explicar, porque ahí es donde está la cuestión. Ahora, yo vi por ahí en YouTube que salió de la casa del embajador allá, creo que es el señor Valero, y salió y tal, y se reunió, no sé con qué persona, se reunió con el señor Zapatero, pero reúnase con la comunidad y explíquele allá. Pero bueno, volviendo aquí al Ecuador, tengo, porque uno tiene que decir las noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un bache que viene del gobierno anterior de 4.000 millones de dólares que dejaron de percibir para su fondo de pensiones. Esto significa que hay una ley de justicia laboral y esos dineros ya no se pagaron. En resumen, el Estado no aportó durante 4 años el fondo de jubilaciones. Bueno, ellos tendrán que verificar esto y con toda seguridad lo van a resolver. Pero iba a decir, como dijimos la noticia anterior del New York Times, que aparece Ecuador en esa situación que entendemos que es un poco insólita. Es también esta: de Estados Unidos procede la mayoría de jubilados que piden visa para vivir en Ecuador. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los jubilados provienen de Estados Unidos 2.677, de Canadá 189, de España 120, de Venezuela 70, de Italia 63, de Alemania 42. Los demás son originarios de Gran Bretaña, Francia, Suiza, Colombia, Holanda, Bélgica, Suecia, Australia. Y la zona que piden vivir ellos es la Cuenca, al sur del país, y continúa siendo la ciudad escogida por los jubilados para residir. Es decir, que creo que en una oportunidad Mario Moreno Cantinflas pidió irse a vivir, creo que fue así. Alguien, si me está escuchando algún radio escucha, y valga la redundancia, y nos puede aclarar esto, pero lo leí hace tiempo y no tengo formalizado esto. El famoso actor cómico, el Charles Chaplin latinoamericano, Mario Moreno Cantinflas, quiso vivir en Ecuador en una oportunidad y era la ciudad de Cuenca. Entonces, Ecuador es un país muy interesante, muy importante y tiene muchas posibilidades, mucho turismo, pero todas esas cosas bonitas y todo ese proceso político que está ahí hay que cuidarlo. Y reitero esto, una de las cosas, le digo a la comunidad ecuatoriana aquí en su hora del Ecuador, es que busquen empadronarse para participar, porque eso es importante en esta oportunidad que se brinda para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rafael. Sí, vamos a un consejo, pero antes de ir a identificar la emisora, quiero anunciar a nuestra audiencia, a la comunidad ecuatoriana, que vamos en minutos a estar conversando con el ingeniero Winston Cava, quien es presidente de la Comisión Eléctrica Nacional y es presidente de la fracción de ingenieros eléctricos y mecánicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y que tienen una gran responsabilidad porque tienen varios años ya presentándole al gobierno nacional estrategias para solucionar ese gravísimo problema de la energía eléctrica que sumerge al venezolano realmente en una involución y una precariedad que nos mantiene realmente en muy difícil condiciones. Vamos a identificar la emisora y regresaremos más adelante con el ingeniero Winston Cava. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
A continuación, Publicidad. Hay alegría en Semana Santa en Pantibras, la tienda de la mujer elegante por su gran variedad en ropa playera, trajes de baños, toallas y ropa deportiva. Pantibras, avenida principal de la Urbina, Torre El Samán, donde todos van. ¡Feliz Semana Santa! Con las grandes ofertas de Pantibras. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Conozcamos a nuestros vecinos. Mantengamos una relación cordial y respetuosa con ellos. Apoyémonos unos en los otros. Avisémonos de ruidos, personas y cualquier otro elemento sospechoso. Preveamos y restringamos entre todos las oportunidades para que se cometan delitos a nuestro alrededor. Por tu seguridad, conocimiento. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Domingo de Ramos. La palma bendita que los católicos recibimos este Domingo de Ramos al acudir a nuestra iglesia nos recuerda cómo las grandes multitudes que habían acudido a la ciudad de Jerusalén a recibir a Jesús tomaron ramas de palmera para recibirle y aclamar Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Recibe en tu iglesia el ramo de palmas que simboliza el compromiso de aclamar siempre a Jesús con nuestros hechos y palabras para el camino de la verdad y la vida. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bien, queridos amigos, una vez más con todos ustedes y con mucho placer le anunciamos que estamos ya en contacto con el ingeniero Winston Cava a solicitud de muchísimos oyentes porque el país vive un colapso eléctrico que tienen una incertidumbre muy grande a los venezolanos. Winston Cava fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Universidad de los Andes, es directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presidente de la Comisión Eléctrica Nacional y presidente de la Fracción de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Un hombre que tiene ya varios años en una lucha permanente para que este servicio indispensable para la calidad de vida del venezolano pueda restaurarse y ha presentado grandes proyectos que han sido desconocidos por el gobierno nacional. Muy buenas tardes, Winston, un placer saludarte, hermano. Buenas tardes, ingeniero Winston Cava, le habla Luis Alviares, un gran saludo y un gran abrazo desde aquí, desde la hora del Ecuador. Winston, bien. Sí, Winston, a solicitud de la gran audiencia de esta emisora Radio Sintonía, nos han venido llamando y enviando mensajes para que conversáramos contigo y nos expliques realmente cuál ha sido la participación de la Comisión Eléctrica Nacional y del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que tiene como deber constitucional, porque está establecido en la ley del Colegio de Ingenieros de Venezuela y afines, de asesorar al Estado, y si eso es vinculante para que el Estado tome decisiones para corregir el colapso eléctrico que deviene en una situación de calamidad pública para los venezolanos. ¿Cuándo nació esa comisión y cuál es el esfuerzo que ustedes han venido haciendo?
Caramba, fíjate. Desde 1851. Tiene más de 150 años. La ley de ejercicio profesional de la ingeniería obliga a los ingenieros, obliga al colegio de ingenieros en ser asesor del Estado en nuestra área de competencia. Asesor del Estado, más no del gobierno. Exactamente. Entendiendo cuál es el concepto más primigenio del Estado. El Estado conforme al gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, la cultura, la costumbre, la sociedad, el territorio y la población. Y estamos obligados a prestar esta asesoría. Todos y cada uno de los ingenieros, en nuestros conocimientos. Y es por ello que paso a responder a tu pregunta, Rafael, que desde el año 1900, del año 2006, 2007, 2008, se constituye la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y estuvimos batallando, informándole al país que el problema no era por la ruta con la cual el gobierno había dado explicaciones sobre la crisis. 2008, ya eso hace casi 10 años. Y seguimos en este avatar. Teníamos nuestra Asociación Venezolana de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines en estado de inacción. No estaba activada. La reactivamos y la hemos constituido, la hemos reactivado por una vez más. Es una asociación de casi 60 años. Y estamos aquí para decirle al país cuál es la verdad verdadera sobre la crisis de nuestro sistema eléctrico. Y hoy, como un paladín, como un derecho de los venezolanos, como una forma de expresión del pueblo de Venezuela, que el Colegio de Ingenieros les va a decir la verdad verdadera sobre lo que hoy nos está ocurriendo en cuanto al sistema eléctrico nacional. Ingeniero, luego de volver a saludarle y haber clarificado de manera muy explícita la comisión y lo antiguo que es el Colegio de Ingenieros, mucho más del ejército venezolano, porque todos recordamos que el ejército nace en la época de Gómez, el año 1910, ¿no es así? Es correcto. Entonces, bueno, 1910, exacto, con Gómez. 100 años. Exacto, entonces, pero 118 años. Eso es verdad. Desde 1851. Sí, estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Ahora bien, yo la pregunta que nos hacemos para ahorita en el presente, en la actualidad, es que esto es como la novela del Gabo, la crónica de una muerte anunciada. Es decir, ustedes vienen alertando de manera técnica, profesional, científica lo que va a pasar, pero la gente que gobierna, la gente que tiene en sus manos el poder de decisión, hizo caso omiso de esto y estos son los resultados. Ahora bien, en el supuesto, porque hay que verlo así, que venga un cambio, venga otro equipo a administrar, ¿usted cree que podemos recuperar? Porque es evidente que ningún proceso de desarrollo se puede abordar si no hay electricidad. ¿Usted cree que esto se puede, estando la disposición en un par de años, acomodar esto? Bueno, lo primero que hay que decirle a los venezolanos es que la crisis eléctrica llegó para quedarse. Todo aquel que diga esto se soluciona en 15 días, en 20 días, en 100 días, que Caracas está blindada, que nosotros somos salvadores de la patria, es falso y nos están engañando. Y por eso siempre le decimos, tal cual como le ocurrió cuando Jesse Chacón dijo hace 8 años, que en 100 días resolvió la crisis del sistema eléctrico. Igualito que el ministro Mota Domínguez, cuando dijo Caracas está blindada. Y también Mota Domínguez le dijo al país que la crisis del suroccidente del país en 15 días se solucionaba. Pues falso, mentira. Son unos mentirosos. No quieren que el venezolano viva bien, no quieren que el venezolano tenga calidad de servicio, no quieren que el venezolano progrese y tenga desarrollo y tenga futuro. En otras palabras, le estamos diciendo, nos engañaron y han engañado al país, le mienten, usaron el sistema eléctrico para someter al país, usaron el sistema eléctrico para propiciarle el sometimiento de una población para sus intereses. Será duro, será muy crudo, pero es la triste verdad, porque después de 19 años el sistema eléctrico está en el estado en que se encuentra. Y el Colegio de Ingenieros lo ha dicho y lo vamos a seguir diciendo con hidalguía.
energía, con profesionalismo, para que nos escuchen, para decirles que ese no es el camino correcto, que hay una forma distinta de entender la vida del país. No es con dogmas ni con ideología, sino con calidad de vida, con desarrollo, para que el venezolano viva mejor. No puede ser que todo el mundo marche en una dirección y los venezolanos estemos en una dirección atrasada, del pasado, en el oscurantismo. Hoy estamos en los niveles de Haití y peor que Haití, Caramba. porque Zimbabue. Tenemos que despertar. Es la electricidad lo que nos produce el camino y la luz. Y hoy no la tenemos. Muy de acuerdo, ingeniero. Es más, si frente a Corpo L pone un general, Manuel Quevedo, no, ¿cómo se llama? Mota Domínguez. Bueno, ya sabemos, exacto, nosotros podemos, incluso PDVSA, Manuel Quevedo, era el que iba a señalar, pero a fin de cuentas, cuando la electricidad era privada, no es que no se hubiese ido la luz alguna vez, que nosotros los ciudadanos, lo que no sabemos las intrínculas de ustedes, los profesionales del área, lo que nosotros entendemos es que si prendemos la luz debe haber luz, y si abrimos un chorro debe haber agua, ¿no? Entonces, ahora, pero aquí no es que no se ha invertido, aquí ha pasado mucho dinero, pero se ha ido, como lo ha señalado usted en algunas declaraciones, por los canales de la corrupción, y ese es parte del gran problema que tenemos. Me he hecho varias preguntas a la vez y todas muy interesantes. Yo tengo 35 años graduado como ingeniero electricista de una universidad de 240 años, la Universidad de los Andes, en Mérida, la ULA. Así es. Y en mis años de graduado, yo nada había visto cómo se deterioraba y se dañaba nuestro sistema eléctrico. Un sistema eléctrico que fue diseñado, proyectado, construido en función del venezolano. Ojo, lo repito bien y lo puntualizo. En función del venezolano, no en función de una ideología, ni que se permaneciera en el poder durante muchos años unos seres incompetentes e incapaces. Todo lo contrario. Para la calidad de vida del venezolano, para que el venezolano viviera mejor, tuviera futuro, progreso y desarrollo. Y en los últimos 19 años, estos señores que nos dirigen deterioraron la calidad de vida del venezolano, dañando el sistema eléctrico nacional. Como lo decía un gran venezolano, sin energía eléctrica en ningún país se puede desarrollar. Muchos lo han hecho sin petróleo, ninguno sin electricidad. Y no puede ser que este sea un país petrolero, energético, y el diseño de nuestro sistema fue hidroeléctrico y termoeléctrico. Y han deteriorado nuestra fuente fundamental para compensar las deficiencias de nuestro sistema hidroeléctrico. Crearon un déficit termoeléctrico donde, y que se note muy bien, PDVSA no le otorga los combustibles a nuestro sistema termoeléctrico para compensar la falencia del sistema hidroeléctrico. Y hoy tenemos un sistema eléctrico de capa caída, un sistema eléctrico en la cual no está cumpliendo sus funciones elementales, que es darle al país el desarrollo y a los venezolanos su calidad de vida. Winston, para conocimiento de nuestros oyentes de la hora del Ecuador, ¿cuál es la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional, digamos, en su máxima generación? Y cómo es el sistema de distribución, que también ha venido colapsando, y creemos, a nuestro entender, que es necesario entonces montar un sistema de distribución paralelo al que tenemos, porque el que existe ya es casi irrecuperable por la falta de mantenimiento. Nuestro sistema eléctrico tiene una capacidad instalada de aproximadamente de 34.000 megavatios, 18.000 megavatios termoeléctricos, 16 megavatios hidroeléctricos. De esos 34.000 megavatios instalados, solo disponemos de 10.500, 11.500 megavatios. Esa era nuestra capacidad instalada y nuestra disponibilidad para los años 70, cuando en el país solo teníamos 20 millones de venezolanos. Hoy, 20 años después, tenemos 30 millones de venezolanos, tenemos 34 megavatios instalados, 34.000 megavatios instalados
y solo disponemos de 10.500. En otras palabras, llegaron al ejercicio del gobierno y del poder para destruir nuestro sistema eléctrico. No cumplen con las funciones más elementales del que ejerce el poder y el gobierno, es distribuir la riqueza, distribuir la abundancia para que nuestros venezolanos vivan bien. Deterioraron y dañaron nuestro sistema eléctrico nacional. Y desde el Colegio de Ingenieros siempre se lo vamos a decir, nunca nos van a callar, así intenten por todos los caminos que nos callemos. El Colegio de Ingenieros les va a decir que el gobierno de turno destruyó nuestro sistema eléctrico nacional. Y si no hay electricidad, no hay salud, no hay agua, no hay medicina, no hay alimentos, no hay absolutamente nada para que nuestro país funcione y se desarrolle. Sí, realmente la crisis en el orden que lo estás planteando es irreversible de mantener la política que mantiene este gobierno, porque creo que para recuperar esa producción que tú mencionas y realmente ser cónsono con la necesidad que tiene el país para recuperar su economía, su producción, es necesario una inversión multimillonaria en ese orden. Pero además de ese colapso del sistema, como tú bien lo dices, yo creo que el sistema de bombeo del TUI 1, el TUI 2, el TUI 3 y el TUI 4, que permitiría bombear el agua potable a la cota, digamos, 1000 en adelante, realmente colapsó de manera total, porque de esos 10.500 megavatios que tú dices, ¿cuántos megavatios se dedicarán al sistema de bombeo de agua potable en Caracas, Winston? Es imposible entonces cumplir con esa necesidad. Yo le puedo demostrar con ejemplo lo que le ocurrió al país y a los caraqueños con las últimas 3 fallas que se presentaron en el país, en Caracas específicamente, entre diciembre y enero, en la subestación Santa Teresa, que por falta de un mantenimiento propio y adecuado, hubo una falla que colapsó el sistema eléctrico de Caracas, colapsó el transporte superficial, colapsó el transporte subterráneo y en consecuencia también colapsa el transporte superficial. Así es. Pero además de eso, como la falla fue en la subestación Santa Teresa, afectó las bombas que requieren alimentación eléctrica para traer el agua de Caracas hacia Caracas. ¿Qué significa eso? Que si no hay electricidad no hay agua para Caracas. Así es. Que si no hay electricidad no hay petróleo, porque el petróleo para subirlo y bombearlo requiere de electricidad. Es lamentable que en el país los sectores más vulnerables de nuestra población se vean afectados por la crisis de nuestro sistema eléctrico. Y sobre todo esa parte de la población entre 0 y 2 años que están en los hospitales, los recién nacidos, que cuando requieren que los equipos electromédicos estén funcionando a la perfección, que cuando requieren que las incubadoras funcionen correctamente, por falta de un fluido eléctrico constante, continuo, permanente, frío, estos no funcionan y nuestros equipos fallan y fallecen esos niños, fallecen ese futuro del país. Igual ocurre con la población, con otro sector de la población más vulnerable, que son los adultos mayores, que son los ancianos, que no tienen cómo hacer una terapia, ir a un hospital a recuperarse de una ACV. Son los sectores vulnerables de la población y los sectores más humildes los que se han afectado por la crisis de nuestro sistema eléctrico. Así ocurre con el sector agroalimentario. Cuando la leche baja en su producción por falta de un canal de frío, cuando la carne falla en los mercados de Caracas o en cualquier parte del país por falta de los mataderos industriales, porque no tienen un fluido eléctrico, o porque como ocurrió en el estado portuguesa, cuando se robaron más de 2.500 transformadores y no se pudo producir arroz y azúcar por encima de los 5 millones de toneladas entre arroz y azúcar. En otras palabras, le quiero decir a los venezolanos y a tu audiencia en lo particular, que la crisis en el sistema eléctrico llegó para quedarse y nos afecta a todos en la falta de agua, en la falta de transporte, en la falta de medicina, en la falta de alimentación.
y que estos señores que han administrado nuestro país en los últimos 19 años son los únicos responsables y culpables de esa crisis. Y desde el Colegio de Ingenieros se lo decimos, nunca la historia le va a permitir que su responsabilidad sea evadida. Ustedes son los culpables y ustedes son los responsables ante los venezolanos. Bueno, queridos amigos de la radio, amigos de la web, para recapitular, le informamos que estamos conversando con el ingeniero Winston Cava, que es un prominente ingeniero, presidente de la Comisión Eléctrica Nacional y presidente de la Fracción de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, quien nos comenta a todos nuestros oyentes que el colapso eléctrico llegó para quedarse. Si no hay un cambio sustancial en la conducción del gobierno nacional y luego políticas públicas realmente con una poderosísima e importante inversión, entonces el colapso será total. Winston, tú dices que realmente pudiéramos los venezolanos observar que la planificación ha sido perversa con toda intencionalidad para involucionar en todos los sentidos al pueblo venezolano y someterlo. Eso es una criminalidad. ¿Cómo pudiéramos nosotros tratar de hacer vinculante una gestión del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de las organizaciones que tú representas, las organizaciones profesionales que tú representas, para que esa decisión que se tome, ese planteamiento que se haga, digamos, al Estado como organismo rector del país, entonces pueda ser vinculante? Es decir, que el gobierno tiene que tomar esa decisión, que ustedes puedan presentarse a ellos. ¿Habrá una vía jurisdiccional que pueda hacer valer esa solicitud y ese planteamiento de estas organizaciones que tú presides y del propio Colegio de Ingenieros de Venezuela? Nosotros peregrinamente lo vamos a seguir haciendo. Le vamos a informar al país que las soluciones a la crisis del sistema eléctrico están en el país, está en la ingeniería venezolana. No vamos a desmayar, se lo vamos a decir al país hasta la saciedad, y que el gobierno entienda que nosotros somos la voz crítica y la voz de la conciencia para que lo hagan bien, para que esto se haga muy bien. Si ellos no nos quieren escuchar, no importa, el país sí nos escucha. Pero lo más importante es que Venezuela sabe que cuenta con el Colegio de Ingenieros, que está más allá y por encima de este gobierno transitorio, que ya han pasado 18 y 19 largos años, pero que pronto tienen que irse para entregarse a la justicia del venezolano, para que sepan que lo hicieron muy mal, que se robaron el dinero y nos entregaron a otros países, pero que el Colegio de Ingenieros va a rescatar sus intereses para beneficio de los venezolanos y el desarrollo y futuro de nuestro país. Winston, en el caso de un cambio, digamos, de gobierno en el país, que se aproximan unas elecciones que nadie cree tampoco en esas elecciones, pero digamos que, como dice el bien llanero, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, se produzca un cambio. ¿Cuáles serían las soluciones que debe abordar de inmediato ese gobierno, el nuevo gobierno, además de declarar el servicio, por supuesto, en emergencia y todo el país en emergencia? ¿Cuál sería de manera concreta, en el orden tecnológico, digamos, las soluciones que debieran acometerse en la inmediatez del caso para salvar el país de ese colapso? Primero hay que decirle que nosotros nos ponemos a la orden del Estado venezolano. Si el nuevo gobierno nos convoca, nosotros vamos a estar allí para decirle al país la verdad. Y el nuevo gobierno tiene que decirle al país lo que ocurrió en el sistema eléctrico nacional, la verdad verdadera, decirle cómo se robaron el dinero, cómo Tocoma, que después de haber sido pagada en un 98%, no le aporta un megavatio al sistema eléctrico nacional, de cómo la Vueltosa, que tiene en crisis el sistema eléctrico en suroccidente, no fueron instaladas las turbinas que se requerían. Nosotros tenemos que decirle al país por qué Tocoma está como está, por qué Planta Centro, por qué Ramón Laguna, por qué el sitio, por qué Don Luis Zambrano. Todo eso hay que decirle al país. Y sí tenemos solución.
nosotros tenemos que recuperar nuestro sistema eléctrico en función de mantener y recuperar las 70 centrales termoeléctricas más grandes del país. Incorporar 2.000 nuevos megavatios, incorporar Tocoma, recuperar la Huertosa, quitar las líneas, las pérdidas negras en nuestra línea de transmisión. En otras palabras, son los ingenieros venezolanos los que conocen el sistema eléctrico. No hay otro que conozca más el sistema eléctrico que la ingeniería venezolana, y estamos en incapacidad de responder a la crisis que hoy tenemos, que nos va a durar mucho tiempo, que va a tardar en poner las soluciones, pero que ellos pueden darse cuenta que le estamos diciendo la verdad y sí podemos recuperar nuestro sistema eléctrico en un lapso perentorio de 4, 5, 6, 7 años. Pero es posible hacerlo para que este país se desarrolle, se relance, tenga calidad de vida, futuro y progreso. Bueno, ingeniero, de verdad que su exposición, como de costumbre, ha sido bien explícita, bien clara, bien contundente, y lo que podemos concluir, digo acá, es que sí es recuperable el sistema eléctrico, pero definitivamente requerimos otra administración, requerimos otro equipo, porque el equipo actual es evidente que lo han hecho no mal, sino peor. Y como siempre decimos acá en la hora del Ecuador y en la hora del diálogo, ellos a veces los dirigentes del oficialismo declaran y señalan las cosas como que si estuviesen llegando hace un mes, 2, 3 meses al poder, y esto es producto de, como usted bien lo está explicando, de medidas erradas, de corrupción, de todo esto, y al final, bueno, todo lo hemos pagado. A mi modo de ver, quedó bien clara toda su exposición. Rafael. Bueno, Winston, nos están llegando muchas informaciones, muchas interrogantes a través de nuestra página web www.radiosintonía1420.com y vía telefónica. De manera que yo quisiera aventurarme a pedirte la posibilidad de que pudieras compartir con nosotros para que expliques en el orden técnico dónde se produce la generación eléctrica, cómo se distribuye en el país y cuáles son las medidas de mantenimiento, digamos, que ha dejado de cumplir este gobierno para colapsar de la forma en que se ha colapsado. Y una última pregunta para que luego te puedas despedir de nuestra audiencia. ¿No hay una comisión de ética en el Colegio de Ingenieros que pueda llamar a estos responsables y a que pudieran tomarse medidas punitivas, digamos, en contra de esas terribles fallas que se han venido cometiendo, digamos, en el servicio eléctrico? Lo que pasa, mi amigo Rafael, es que como no conocemos con detalle quiénes son los ingenieros responsables y encargados de hacer las debidas inspecciones, de hacer las debidas auditorías, pero una cosa sí les vamos a garantizar a los venezolanos: ese ingeniero que firmó una evaluación donde decide que la obra estaba ejecutada con 100% y no era verdad, vamos a pasarlo al tribunal disciplinario para que responda profesionalmente por su conducta y actuación como ingeniero. Pues no puede ser que este país no lo quiera nadie, que por 4 denarios se vendan. Hay que querer más a nuestro país, y el Colegio de Ingenieros está llamado para eso. Hoy no tenemos las pruebas ni las evidencias de que algunos ingenieros hayan firmado evaluaciones fraudulentas, pero en el momento que lleguemos a posiciones de comando y a posiciones de dirección de gobierno, vamos a averiguar qué ingeniero incurrió en esos delitos, y seguro están que vamos a pedir su expulsión del Colegio de Ingenieros. Y el primero en la lista es Jesse Chacón y Ojo Cabello. Bueno, fíjate, los ingenieros residentes, tanto el ingeniero residente como el ingeniero inspector en la obra son los responsables directos de estos desmanes que se puedan cometer allí, y realmente deben pagar por ello. Bueno, Winston, antes del tiempo, porque ya debemos identificar la emisora, tienes varios minutos para que te puedas despedir de la audiencia y cualquier último consejo que tengas a bien formular a toda nuestra audiencia de los venezolanos. Un gran saludo, pues. Siempre a la orden, siempre a la disposición tuya y tu micrófono. Somos unos venezolanos más que estamos dispuestos a hacer la voz de los que no tienen voz. Y el Colegio de Ingenieros
está primero que muchas instituciones del país. Tú dijiste una, el Colegio de Ingenieros de 1851 y el Ejército Venezolano es de 1918. ¿Quién debe dirigir el país? Así es. Bueno, queridos amigos de la radio, amigos de la web, estamos conversando con el ingeniero Winston Cava, quien es un conocedor real y evidente de la problemática de la electricidad en nuestro país y ha sido un consecuente planteador de los problemas y de las soluciones, pero que lamentablemente el gobierno nacional no ha sabido realmente poner en funcionamiento estos consejos y particularmente ha hecho la Comisión Eléctrica Nacional. Bueno, vamos a identificar la emisora y regresamos en un momento. No se retiren que ya vuelven. Seguro, pues. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. En Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima, soldamos de todo en un solo lugar. Ofrecemos soldaduras especiales en aluminio, acero, calamina, titanio, hierro colado y cualquier otro tipo de aleación. También contamos con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado de su vehículo. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Estamos en la segunda avenida con calle Chile, sector Nueva Caracas, de Catia, Galpón 52D, frente al Liceo Manuel Landaeta. Teléfonos 0212-870-7697, 0412-998-8235 y el 0414-372-0932. Porque todo lo solda y lo solda bien, no se equivoque, no busque más. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Somos los primeros y únicos. Solda Todo. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña, con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández, Sintonía Caribeña, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, estimado Radio Escucha, luego de estos breves mensajes comerciales y en el espacio anterior oímos al ingeniero Winston Cava, que bien nos explicó de manera didáctica lo que pasa con respecto al sistema eléctrico nacional y todo la madeja de intrínculos que hay ahí, de robo, de falta de capacidad, etcétera, etcétera, pero ahí dejó bien claro que también eso se puede recuperar, obviamente teniendo otro equipo al frente y equipo profesional, ¿no? Como es el caso de ellos, y el colegio, está bien claro, el colegio de ingenieros tiene una palabra muy importante que decir ahí. Estimado Radio Escucha de La Hora del Ecuador, el amigo de nuestra producción, joven Michael, nos mandó, y voy a leer acá una provincia que vamos a tener
en la hora del Ecuador siempre una provincia para leer. En este caso es la de Cotopaxi. Lo leo. La provincia de Cotopaxi es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro del país en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la hoya de Patate en el este y en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste. Su capital administrativa es la ciudad de Latacunga, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 6.569 kilómetros cuadrados, siendo la 17ª provincia del país por extensión. Limita al norte con Pichincha, al sur con Tungurahua y Bolívar, y por el occidente con Los Ríos y al oriente con Napo. En el territorio cotopaxense habitan 458.581 personas según el último censo nacional 2010, siendo la 9ª provincia más poblada del país. La provincia de Cotopaxi está constituida por 7 cantones, de las cuales se derivan sus respectivas parroquias urbanas y rurales. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Cotopaxi pertenecerá a una región comprendida también por las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, aunque no esté oficialmente conformada, denominada región centro. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del centro del Ecuador. El desarrollo de la industria en la provincia en general se basó en las destrezas manuales de sus habitantes. Las actividades principales de la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. Bueno, estimados radioescuchas, estamos aquí en la hora del Ecuador por Radio Sintonía 1420.com y por, como dice mi amigo partner Rafael, y a los amigos de la web Sintonía 1420.com. Rafael. Sí, bueno, siguiendo con el Ecuador, tenemos una gratísima noticia. Carlos Rubeira Infantes fue nominado para el Salón de la Fama de la Música Latina. Él ha escrito alrededor de 600 canciones. Chica Linda, Proyecta Mía, Primer Amor. Nació en Guayaquil el 11 de septiembre de 1921 y es una gloria nacional. Fue profesor de Julio Jaramillo, lo tomó como su primer estudiante y realmente ha hecho un trabajo extraordinario por el folclore, por el canto en el Ecuador. Para votar por tan insigne ecuatoriano, debes ingresar al link, mucha atención amigos de la radio, amigos de la web ecuatorianos, www.latinsonghall.com / 2018 nominis NIEES. Repito, www.latinsong, termina en G, de canción, latinsonghall.com / 2018 nominis 2E. Allí deben votar hasta el 15 de abril. Realmente para la Musa de Platino, para que se le otorgue la Musa de Platino y sea realmente entonces ingresado en el Salón de la Fama de la Música Latina. El 18 de octubre en Miami se entregarán los premios. Sería un honor para todos los ecuatorianos que Carlos Rubeira Infante, quien fue su primer estudiante, fue Julio Jaramillo, pudiera ingresar al Salón de la Fama. Por eso invito a todos los ecuatorianos a ingresar a este link y a votar por este compatriota que ha sido ejemplo para el Ecuador, Luis. Seguro, bueno, es importante, Rafael, estimado radioescucha, resaltar los valores culturales, deportivos de la República del Ecuador y por supuesto de acá de Venezuela también. Pero es bueno e importante, vamos a estar diciéndolo, ¿hay chance hasta qué fecha? Hasta el 15 de abril. Tenemos tenemos menos de un mes, pero lo vamos a repetir el próximo domingo y atento por acá, porque ojalá ingrese este señor de Ecuador,
de la musa, de la canción, ingrese al Salón de la Fama de la Canción y bueno, chévere, bienvenido sea. Aquí tengo yo una, porque siempre me han preguntado, porque ya el mundial de Rusia está encima, ¿no? Es ahorita en junio, y van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 equipos, ¿no? Vamos a decir que por el grupo A va Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Por el equipo B va Portugal, España, Marruecos e Irán. Por el grupo C va Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Por el grupo D va Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Por el grupo E va Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Por el grupo F va Alemania, México, Suecia y República de Corea. Por el grupo G va Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra. Y por el grupo H va Polonia, Senegal, Colombia y Japón. En total son 32 países. Bueno, Rafael. Sí, bueno, siguiendo en el orden del Ecuador, le decimos que en esta Semana Santa se realizará el Festival de Música Sacra en Quito. Este es un festival extraordinario de cantantes realmente afiliados a la iglesia y que permitirá conocer realmente la profundidad de esto. Y como para gloria de los venezolanos, para orgullo de los venezolanos, Carmen Elena Telles es la venezolana directora invitada para este Festival de Música Sacra y que estará al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Escuela Lírica y el Coro Mixto de la ciudad de Quito para conducir el Requiem de Mozart del 18 al 28 de mayo. Los conciertos son realmente gratuitos. Esta es una gran oportunidad para disfrutar de este tipo de música extraordinaria. De manera que todos los ecuatorianos y los venezolanos allá en el Ecuador que nos están siguiendo por nuestra página web www.radiosintonía1420.com, entonces puedan asistir y disfrutar de este magno evento de la música sacra en el Ecuador. Seguro. Bueno, y aprovecho que tengo acá en mis notas también que hoy hay diversos actos religiosos por ser Domingo de Ramos. Se inicia la Semana Santa y en especial en el Ecuador, que es un país altamente religioso. Tengo aquí que en Guayaquil se realizarán varias procesiones en algunos sectores. Y bien, estos son días de recogimiento, días de paz espiritual, momentos, diría yo, para los que estamos en la línea, digamos, religiosa, bueno, días para estar tranquilos, visitar los templos. Aquí en Venezuela lo hacemos mucho, entiendo que en Ecuador también, eso se llena en Quito, Guayaquil, Cuenca, las principales ciudades. Bien, entonces hoy es Domingo de Ramos, quería decir eso. Aquí en el caso de Chacao, la gente fue a buscar sus palmas, es una tradición aquí de muchos años y bien, estamos pendientes de todas las cosas y bueno, ya nos vamos a enfrentar luego de esta semana que entra el próximo mes de abril, un mes que viene cargado de muchas cosas y bueno, seguiremos aquí con la polémica que aquí lo analizamos en la hora del diálogo el viernes, la famosa quitada de los 3 ceros de la moneda. Pero bien, todas estas cosas tendrá su momento especial para verificarlo y ver cuán errado está todo esto. Por otro lado, siempre, porque la hora siempre es, eso es inexorable, ¿no? Y aquí, dado que la Constitución del Ecuador y el Ecuador en sí es un país pluricultural, siempre señalamos esa frase que me parece interesante porque son valores de la sociedad. Aquí lo tengo en quechua y me han dicho que así se lee: ama quilla, ama chuya, ama chua, no ser ocioso, no mentir, no robar. Son cosas que son imprescindibles y creo que la sociedad ecuatoriana va avanzando en ese camino de reivindicarse política, social y económicamente. Rafael. Sí, hay un hecho muy importante, Luis, que nos acaban de enviar nuestros amigos de la web para informarnos y nos piden que compartamos esta información
con todos los venezolanos, con la comunidad ecuatoriana y con aquellos que en este momento tienen la posibilidad de oírnos y compartir con nosotros. Se trata de las elecciones en Colombia que se realizarán, Luis, el 27 de mayo. Así es. Estamos aproximadamente a un mes. Estamos digamos, un mes y algo. Bueno, aquel candidato presidencial que saque la mitad más uno del total de los votos válidos se hará acreedor entonces en la primera vuelta de la presidencia de esa hermana República de Colombia. De no resultar ninguno electo en la primera vuelta, entonces se irá a una segunda vuelta entre los mejores candidatos, los más posesionados. El domingo 17 de junio se realizará esa segunda vuelta. Y este comentario lo hacemos por el regocijo que ha causado en toda la comunidad latinoamericana de un debate extraordinario que llevaron a efecto en la Universidad de Columbia el día 23, el sábado. El sábado 23, los 3 candidatos presidenciales de Colombia, y que fue un debate absolutamente de altura. A pesar de que los 3 representan diferentes ideologías, el trato fue excelente y la visión y el conocimiento que estos 3 candidatos tienen sobre la problemática y sobre la solución de los problemas de nuestra hermana república fueron excelentes. A pesar de que el candidato Iván Duque, del Centro Democrático, creo que Centro Democrático, sí. Realmente se lució en su respuesta, el doctor Humberto de la Calle, que fue el coordinador de los diálogos de paz en Cuba. En La Habana, sí. En La Habana, y el doctor Gustavo Petro fueron excelentes y, repito, un debate de altura. No entiendo cómo el gobierno, los representantes del gobierno del señor Nicolás Maduro critican tanto inclusive a estos señores. Gustavo Petro, que fue alcalde de la ciudad de Bogotá y que hizo un trabajo muy excelente, pudiéramos decir, realmente fue perjudicado porque se comenta que el gobierno venezolano hizo contacto con él para tratar de exportar esa revolución del siglo XXI, y esto le causó un daño terrible en la intencionalidad de voto del colombiano y quedó de tercero, a pesar de que clasificó para como candidato presidencial, quedó, digamos, de tercero detrás de Humberto de la Calle. Pero quien realmente aglutinó la intencionalidad del voto de forma mayoritaria fue el candidato Iván Duque, quien tiene unas propuestas excelentes. Pero hay una coincidencia total, a pesar de que este candidato Gustavo Petro se le vinculó con el chavismo y con el madurismo en Venezuela. Los 3 rechazan de manera categórica cualquier intencionalidad de vincularlo con la gestión política del señor Maduro o con la intencionalidad de implementar en Venezuela un sistema de ese llamado socialismo del siglo XXI que ha traído realmente miseria, muerte y destrucción en el pueblo venezolano. Pero lo que queremos significar, más allá de la posible coincidencia que puedan tener, es que están dispuestos a ayudar a todos los venezolanos que han salido corriendo de esta catástrofe que vive el pueblo venezolano en su propio país, y están dispuestos a plantear realmente medidas alternativas para que estos venezolanos que están allí puedan recibir una atención adecuada y la posibilidad inclusive de la supervivencia y el trabajo digno allí en la hermana República del Ecuador. Inclusive hay un dato fundamental que generó el senador Iván Duque por el Partido Democrático, el Centro Democrático, fue que él acusó al señor Nicolás Maduro de transgredir la Constitución Nacional y de hechos realmente que son punibles en la OEA y en la ONU. Y realmente eso está pendiente entonces por verse. Y me permito entonces felicitar a estos políticos por la altura en su debate, y el pueblo colombiano realmente ha expresado su satisfacción y ojalá han compartido
con nosotros. Ojalá que en las elecciones de Venezuela se haga un debate de altura, centrado realmente en la problemática que vive el país y la solución en un programa de gobierno cónsono con la expectativa que tiene el pueblo venezolano, y no centrarse, digamos, en una política permanente de descalificación desde los medios de comunicación social, que en su más del 90% controla el gobierno nacional, y hablar de ideología y de malponer realmente, atentando inclusive contra la dignidad de la persona humana, Luis. Claro, es muy importante esa referencia que estamos haciendo o haces de las elecciones en la hermana República de Colombia, porque las legislativas ya pasaron y por supuesto ahí quedó Centro Democrático y la gente del uribismo bien situados, y al principio el señor Petro tenía las principales opciones, pero dado que lo vinculan con la política acá en nuestra patria, en Venezuela, bueno, la gente definitivamente por el temor de repetir un modelo como lo que vivimos los venezolanos, se espantan. Recordé que en la hermana República del Ecuador, en las elecciones entre los candidatos allá, una de las cosas que preguntaban en la plaza pública es: ¿ustedes quieren parecerse a lo que pasa en Venezuela? El grito era un no, pero un no rotundo, ¿no? Pero eso también pasó de alguna manera en Colombia. De hecho, que el señor Timochenko tuvo que retirarse de la contienda electoral, y bueno, dice que es porque tuvo problemas de salud, pero puede ser que porque se dio cuenta que no podía más allá, y por esa justicia transaccional que hay en Colombia, y bueno, y hacemos voto porque logren la paz. Lo que pasa es que la paz no puede ser en base a impunidad, pero en todo caso la hermana República de Colombia definitivamente son ciudadanos que van más hacia la parte democrática, institucional, etcétera, y van a rechazar en su gran mayoría cualquier digamos atisbo de querer centralizar los poderes allá y darle una vuelta a lo que ellos han logrado. Colombia hoy por hoy, independientemente de los problemas que ya son no son menores, siguen siendo fuertes, la cuestión de los grupos irregulares y tal, pero bastante diezmado con respecto a décadas anteriores, y Colombia económicamente ha venido mejorando y se está desarrollando, y claro está, ahorita en estas elecciones van a demostrar que quieren agarrar el camino del desarrollo, de la inclusión, como está pasando en Ecuador, como pasa en Perú, que por cierto, no sé por qué, alguna gente del oficialismo, leí por ahí que celebraban que Kuczynski tuvo que renunciar, pero es que resulta que el señor que vino por Kuczynski, Vizcarra, es incluso más radical que él mismo con respecto a la posición de Venezuela en cuanto a lo que pasa acá. Entonces son cuestiones que hay que observarlas. Lo único cierto es que en la región están cambiando a gobiernos mucho más democráticos, mucho más plurales y mucho más institucionales. Esa es la verdad. Y nosotros aspiramos que todos los cambios que se den en nuestra patria sean a través de, que debe ser así, porque cuando me estás hablando que personajes como Petro, el señor Lacalle, Iván Duque, van el viernes 23, van a una contienda y logran tener un lenguaje de altura. Bueno, eso es lo que se está esperando de los políticos acá, no esa eterna y permanente descalificación, esa godorria de estarse maltratando, y claro, el que tiene el poder en las manos parece que lo disfruta más, ¿no? Porque se siente inmune y se siente impune frente a cualquier actuación. Pero a fin de cuentas, los países y los males no duran para siempre, y lo único permanente es el cambio. Siempre lo señalamos así. Rafael. Bueno, ya se nos acerca el final del programa, queridos amigos, pero quería compartir con ustedes una noticia que nos acaba de llegar. Bueno, que es un poco ya retardada, pero es necesario comentarla.
La selección venezolana de boxeo dio forfeit en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Venezuela tenía asistiendo más de 72 años a estos Juegos Centroamericanos y es la primera vez que Venezuela no asiste, a pesar de que había una delegación extraordinaria de jóvenes venezolanos que habían invertido tiempo y dinero para ponerse en forma y conseguir medallas de oro y el respeto dentro del contexto deportivo. Pero lamentablemente el gobierno no correspondió a la solicitud que le hizo la Federación Venezolana de Boxeo para los viáticos y los pasajes para estas jóvenes. Lamentablemente dejaron de asistir y Venezuela corre el riesgo de ser entonces descalificada para esas actuaciones allí presentes. Y bueno, quiero realmente despedirme con dos noticias. Una es que el embajador de Ecuador. Perdón, no te... Ajá, sí, quería comentarte que realmente visitó Yachay, el gobernador de Israel, el embajador de Israel, y tuvo una buena impresión allí y van a establecer un convenio de investigación científica, de innovación tecnológica para reimpulsar el uso de la ciencia y la tecnología. Fíjate entonces que esa visita a la ciudad del conocimiento en el cantón Urcuquí, allí de la provincia de Imbabura, se creó el 13 de marzo del 2013, pero ha venido resultando un poco difícil el producir el conocimiento para ser compartida con toda la comunidad. Pero este convenio con Israel, que nos llama poderosísima la atención, porque el gobierno del nuevo presidente ecuatoriano entonces sí se acerca a Israel y comparte cuando se trata de la prosperidad de los pueblos. Felicitaciones a los jóvenes investigadores y estudiosos de Israel por ese extraordinario convenio extraordinario. Totalmente. Y finalmente, nuestros queridos amigos, ayer falleció lamentablemente el doctor político de Acción Democrática, es diputado y exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, fundador del Sistema Nacional de Orquesta, el doctor José Antonio Abreu. Fue fundador de ese famosísimo Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles en Venezuela y fue mentor de ese renombrado venezolano, director, demócrata, nacionalista, patriota Gustavo Dudamel. Murió lamentablemente José Antonio Abreu a los 78 años de edad y deja un legado extraordinario. Y repito, fue ministro de la Cultura con el presidente Carlos Andrés Pérez y bueno, yo creo que el legado que deja y el reconocimiento y la extraordinaria labor quisiera todo venezolano realmente dejarlo en el país. Está su obra, sí. Mis queridos amigos de la radio, amigos de la web, hemos llegado al final. Y queríamos decir que con mucho placer, mucho orgullo trabajamos para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles y moderadores de la radio mi querido amigo Luis Alviares y Rafael Polanía, certificado de locución 42.221 de la Universidad Central de Venezuela. Y después de estas noticias, algunas veces turbulentas, quiero invitarles a que disfruten de nuestro próximo programa Sintonía Caribeña con Osvaldo Hernández. Realmente un regalo. Carlos, gracias en los controles, Carlos Contreras. Así es. Hasta el próximo domingo, mis queridos amigos de la radio y de la web. Feliz tarde y feliz semana. Un gran abrazo para todos. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía.